Estaba diciendo, lo hemos resuelto con el ordenador, pero antes, al principio, os había dicho, podemos resolver este problema exactamente a mano, resolverlo, si la pregunta no es el tiempo de separación, sino el ángulo de separación. Entonces vamos a hacerlo ahora, eso, voy a resolverlo. Ángulo de separación. Bien, la condición de separación es que n sea igual a 0. Es decir, que tendremos en ese punto mg coseno de tita, voy a ponerle sub s para separación. El ángulo de separación es tita s. Entonces tendría aquí igual a m, r, tita punto s al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que uno ve esto y dice, vale, si yo tuviese tita punto en el punto de separación, si hallo de alguna manera cuánto vale tita punto s, entonces de ahí pues saco, a través de esta relación, saco el tita sub s. Entonces el truco, por llamarlo así, es decir, voy a hacer algo que ya he hecho con vosotros en un problema. En el problema, si recordáis, cuando ponía la aceleración, ¿recordáis este problema? Me preguntaban cómo era, me daban las condiciones iniciales, en x igual a 1, la velocidad era 0, discutíamos entonces qué velocidad tenía al pasar por x igual a 3. Fijaos, que en aquel momento no nos preguntaban cuánto tiempo tarda en pasar por... No, nos decían la velocidad en x igual a 3. Entonces el problema era eliminar el tiempo de esta ecuación, que aquí teníamos, la velocidad era en una dimensión, 2x, teníamos como variables no independientes entre sí estas tres. ¿Recordáis? Entonces yo lo eliminaba diciendo, pues la velocidad va a depender de la posición, ¿no? V de x, sí, va a depender, v, voy a hacer aquí un paréntesis, v depende del tiempo en ese problema, pero yo lo puedo ver a través de la posición, v va a depender de la posición en la cual está, y esa depende del tiempo, es decir que puedo expresarlo como v de x. ¿Bueno? Es decir, si uno piensa en eso, v de x de t, le están pidiendo la derivada de v con respecto al tiempo, aplica la regla de la cadena y dice, pues tendré la derivada de v con respecto al tiempo será la derivada de v con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo, ¿no? Eso era lo que hacía. O uno lo puede explicar, multiplico y divido por diferencial de x. A mí me parece una forma bastante más chapucera. En el fondo es eso lo que hago, porque la razón física es, yo estoy buscando algo que depende del tiempo, pero yo lo puedo ver que es una magnitud física que va a tener un valor en una posición y esa posición la vamos a alcanzar en algún instante de tiempo. Entonces ahí uno ve cómo es una cadena. Y esto naturalmente es la velocidad, entonces tenemos la velocidad y aquí habíamos eliminado efectivamente el tiempo, lo tendríamos ahí entonces 2x y ya estaba. Ahí podíamos entonces integrar, lo podíamos resolver a mano. Ahora, en este problema voy a hacer un truco similar. Llamarlo truco es un poco despectivo, porque lo que queremos es, efectivamente, tita va a depender del tiempo, tita punto va a depender, fijaos que estoy buscando la tita punto, la velocidad angular depende del tiempo, pero yo lo puedo ver que tita punto va a depender de la posición, tita, que depende del tiempo, ¿no? Fijaos ahí, lo de ver tita punto, uno dice, jo, qué cosa más rara, pensad en omega, la velocidad angular, omega, que va a depender de tita, que depende del tiempo. Es decir, que aquí yo podría haber puesto, si queréis, si os molesta ver los puntos esos, podría haber puesto omega de separación al cuadrado, ¿no? Ahí parece ya una novela derivada. Ya veis que la relación es exactamente la misma, antes era lineal en x, ahora es en el ángulo. ¿Entendéis? Bien, es decir que entonces tendremos
tendremos que encontrar de alguna manera este omega s en el punto de separación. ¿De dónde lo puedo obtener? Evidentemente, únicamente de esta ecuación. Ahí tengo θ 2 puntos. Es decir, que tendré, si θ punto lo llamo omega, lo que tengo aquí es la derivada de omega con respecto al tiempo, menos g, r, seno de θ igual a 0. Y este término, fijaos que tengo cuántas variables tengo. Tengo omega, tengo el tiempo y tengo θ. Antes tenía v, x y t. Pero yo sé que omega va a depender del tiempo a través de θ. Por lo tanto, regla de la cadena y tendré la derivada de omega con respecto a θ por la derivada de θ con respecto al tiempo. Menos g dividido por r por el seno de θ igual a 0. Pero claro, esto por definición es omega, es θ punto. Es decir, que lo que tengo es la ecuación omega, es decir, la ecuación del movimiento. Otra forma equivalente de expresarla es θ punto por la derivada de θ punto con respecto a θ, o omega por la derivada de omega con respecto a θ, menos g dividido por r por el seno de θ igual a 0. Voy a ponerme en otra pantalla. Esta es la que voy a escribir. ¿Vale? Lo voy a grabar y lo voy a subir. Está grabándose. No os preocupéis. Tengo entonces omega. Lo he pasado a la derecha. ¿Puedo resolver este problema? O sea, hallar aquí lo que me da las relaciones entre cambios en omega, en la velocidad angular y en el ángulo. Sí, puedo hacer separación de variables. Omega esto es cierto. Esto también es cierto. Con los límites de integración, en θ igual a 0, hasta un θ, y me da todos. O sea, fijaos que me va a dar y aquí en omega es, aquí cuidado porque tengo la condición inicial, en omega será no 0, sino el 0,001. Tenemos esto. Entonces tendríamos aquí un medio de omega al cuadrado entre estos dos valores, y aquí ¿cuál es la integral del seno? Menos el coseno, o sea que tenemos g dividido por r, con un signo menos, por el coseno de θ entre 0 y θ. Es decir, que tendremos un medio omega al cuadrado menos 0,0. Voy a ponerle omega 0, queda más bonito que no utilizar los números. ¿Veis? Mi tendencia natural a utilizar siempre letras. Omega 0 es la condición inicial en omega. Igual a menos g dividido por r por el coseno de θ menos coseno de 0, que eso es 1. Es decir, que puedo ya poner 1 menos coseno de θ y cambiarle el signo fuera. ¿De acuerdo? Esto es válido, fijaos, siempre que está en contacto con la esfera. Claro, también es válido para el punto de separación. Es decir, que aquí tendremos que un medio, puedo pasar ya aquí el 2, entonces tendríamos
omega de separación al cuadrado será el omega 0 al cuadrado más 2 veces g dividido por r por 1 menos coseno de tita sub s. ¿Se ve bien? A ver si. Omega, la velocidad angular en el punto de separación, al cuadrado, es la velocidad angular inicial, que en nuestro caso no es 0, más 2 veces g dividido por r por 1 menos coseno de tita, claro, en la posición S. O sea que esto me vale, esta expresión es válida para cualquier tita. ¿Lo habéis entendido? Pero yo habéis visto que necesito para el ángulo de separación. ¿Qué teníamos? Que no se me olvide. Voy a borrar aquí por si no se me va a perder. Es decir, que tenemos, integrando de la primera, voy a ponerla aquí, omega 0 al cuadrado más 2g dividido por r, 1 menos coseno de tita sub s, esta es una, y la otra que teníamos en la otra pantalla, a ver, que teníamos de la otra ecuación, para la condición de separación. Teníamos mg coseno de tita sub s igual a m r omega sub s al cuadrado, ¿no? Cojo, fijaos que además lo he dejado ya al cuadrado, ¿de acuerdo? Y lo meto ahí. Es decir, resuelvo la ecuación omega, m, r, omega 0 al cuadrado, 2g, r, 1 menos. Podemos aquí eliminar la masa. R tendré coseno de tita sub s, R omega 0 al cuadrado, más 2 veces G, 1 menos coseno de tita sub s, R y R lo tengo aquí, numerador, denominador, se me va. Puedo pasar, es decir, que tengo 2G menos 2G coseno de tita sub s, pasa a 2G, tendré 3G coseno de tita sub s, igual a R omega sub 0 al cuadrado más 2. Es decir, que coseno de tita sub s será, pues, pasando R 2G dividido por 3G. Esta es nuestra solución. Hacéis el arco coseno, claro. Entonces el 2/3, ahí fui malo, ¿no? Al cambiar y ponerle una velocidad inicial. Claro, si os sabíais el problema, ese es el problema con aprenderse las cosas de memoria, o ver y no entender las condiciones. Esa solución es válida solo bajo ciertas condiciones, y esas no se cumplían en mi problema. Fijaos que si omega 0 es 0, parece difícil, ¿no? Porque si no se quedaría en esa posición. Es como decirle, parte con velocidad infinitesimalmente pequeña, para poder que siga el movimiento, porque si no, no se movería. O sea, todo lo pequeña que nosotros queramos. Prácticamente 0, pero no exactamente 0. Entonces esto tiende a 0, y tendríamos 2G dividido por 3G, es decir, el coseno de tita sub s es igual a 0, entonces coseno de tita sub s es igual a 2/3. Como es un problema tan clásico, tan importante, tan así, ¿no? Pues es muy normal que se lo aprenda uno de memoria. Bien. En este problema podríamos haber llegado fijaos que necesitamos una ecuación, necesitábamos la velocidad angular en la posición de separación. Y yo lo he hecho con la segunda ley de Newton. ¿Habéis visto? Pero hay una forma, y no me ha quedado más remedio que integrar.
hacer el cambio de variable e integrar. Lo cual, habéis visto pues que eso añade dificultad al asunto un poco, si uno está... tampoco es que sea así una cosa exagerada, porque ya habíamos hecho un problema similar, pero bueno, no quita que sea una dificultad añadida. Entonces, lo normal es que este problema se resuelva, se llegue a esta ecuación, no integrando la segunda ley de Newton, la componente tangencial, sino aplicando la conservación de la energía mecánica. Es decir, como no tengo rozamientos, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria es constante. ¿De acuerdo? Pero es que resulta, y eso os lo mostraré, que ¿de dónde sale eso de que la conservación de la energía mecánica? Precisamente es un cocinado, como digo yo, de la segunda ley de Newton. Es un cocinado de la componente tangencial de la segunda ley de Newton para cualquier movimiento curvilíneo, es decir, para cualquier movimiento. Es decir, que lo que he hecho yo para un caso particular es general para cualquier movimiento. No tendría por qué haber sido una trayectoria circular, sino podría haber sido una cosa mucho más complicada. Por ejemplo, un alambre parabólico o otra cosa diferente. Hubiésemos tenido que integrar, pero es que ya te lo da. Digamos, la integral es siempre del mismo estilo. Y el resultado es 1, lo que vosotros conocéis como la conservación de la energía mecánica, o teorema del trabajo y la energía cinética. Vamos. Bien, ¿alguna cuestión sobre esto?